Lucas Herrera solo quería que me fuera. El juez se aseguró de que ella se mantuviera alejada. La mañana en que llamaron al 112 por mí. Yo estaba sosteniendo un martillo sobre la estructura de la casa que estaba levantando en la finca ribereña que había heredado junto al río Duero. Nunca imaginé que me tratarían como a un intruso en la tierra de mi propia familia. Los vehículos de la Guardia Civil entraron levantando polvo por el camino privado de acceso a mi finca. De repente tenía que demostrar que no estaba ocupando ilegalmente lo que legalmente era mío. Quédate conmigo. Esta historia se desmorona rápido. Si alguna vez has tenido que defender tu terreno contra quienes se sobrepasan, deja un comentario y suscríbete. Estas batallas reales contra comunidades de propietarios se ponen cada vez más intensas cada semana. Estaba a punto de colocar la viga maestra cuando el mundo se partió en dos. Primero llegó el eco lejano de motores sobre la grava. Luego el destello duro de luces azules y rojas rebotando en la madera recién cortada de mi estructura. Durante un segundo me quedé paralizado en la escalera. Martillo en alto. Intentando entender por qué 3 todoterrenos de la Guardia Civil bajaban a toda velocidad por mi camino privado como si respondieran a un enfrentamiento armado. En aquella zona tranquila de Castilla y León nunca pasaba nada así. A menos que un incendio cruzara el valle. A menos que alguien hubiera muerto. Bajé despacio. Las botas crujiendo en la arena de la orilla. Mi casa a medio construir estaba justo en la curva. La curva de mi abuelo. 16 hectáreas de ribera que habían pertenecido a nuestra familia desde que el valle no era más que senderos de ciervos y caminos de leñadores. Aquella mañana debía terminar las vigas del tejado. En cambio, el polvo se arremolinó detrás de los vehículos cuando frenaron en seco. Las puertas abriéndose casi al unísono. El teniente Miguel Ortega fue el primero en bajar. Mantuvo la mano cerca de la pistolera. Los ojos escaneando el lugar como si esperara que alguien saltara desde detrás de los tablones. Sus guardias le siguieron con cautela que no tenía ningún sentido. Levanté las manos ligeramente. No en rendición, sino en pura confusión. Buenos días. Teniente, dije con voz calmada. ¿Ocurre algo? Antes de que Ortega pudiera responder, una voz estridente cortó el aire. Allí estaba Victoria Ramos, presidenta de la Comunidad de Propietarios Los Robles, pasando como una exhalación junto a los vehículos. Tacones clavándose en la tierra. Rostro tenso con esa furia justiciera que solo una presidenta de comunidad puede tener. Me señaló con el dedo como si presentara pruebas ante un jurado. Ese es el ocupa del que les hablé. Está construyendo ilegalmente en terreno de ribera de la comunidad Los Robles. Solté un suspiro corto. No era risa. Todavía no. Pero casi. ¿Ocupa en tierra que llevaba en mi familia desde 1935? Era increíble. Los guardias se pusieron rígidos y entonces la tensión me golpeó de verdad. No miedo, sino esa incredulidad fría que sube por la espalda. Había llamado realmente al 112. Había convencido realmente a la Guardia Civil de presentarse armados porque no le gustaba ver una estructura de casa a 20 metros del río que no le pertenecía. Ortega se acercó con cuidado. Pero se notaba que no estaba convencido de nada todavía. Señor, dijo con tono controlado. Hemos recibido una denuncia de ocupación y construcción no autorizada en terreno protegido de la comunidad Los Robles. Necesito ver su DNI y cualquier permiso o documento que tenga. Victoria cruzó los brazos. ¿Satisfecha? Los guardias me miraban como si esperaran que saliera corriendo. Saqué despacio la cartera y luego la carpeta de cuero que llevaba conmigo desde hacía semanas.
No porque pensara que pasaría esto, sino porque Victoria había estado rondando mi finca desde que puse la primera piedra. Ya había aparecido 2 veces exigiendo inspeccionar la obra, metiéndome por la cara impresos de los estatutos de la comunidad como si se aplicaran a tierra que quedaba kilómetros fuera de su jurisdicción. Le entregué primero el DNI. Luego la carpeta. Teniente, dije con calma. Creo que hay un malentendido. Esta finca es mía. Victoria soltó una risa seca. Oh. Por favor. Cree que puede engañar a la Guardia Civil con papeles falsos. Toda la ribera está controlada por la comunidad Los Robles. Este hombre está invadiendo y construyendo sin aprobación de la Junta. Me volví hacia ella. Victoria. Esta tierra no es suya. Nunca lo ha sido. Ella sonrió con esa mueca de quien cree haber oído lo más gracioso del mundo. Ortega abrió la carpeta y empezó a hojear. Escritura notarial. Plano de deslinde catastral. Certificado de derechos de ribera. Inscripción de acceso al agua. El mapa original del Instituto Geográfico Nacional con sello de agrimensor más antiguo que cualquier casa de Los Robles. Las cejas del teniente subieron. La seguridad de Victoria flaqueó. Pero mantuvo la postura erguida, negándose a romperse. Observé cómo Ortega leía en silencio. El río susurrando detrás de nosotros. El momento se estiró. Confusión. Luego escepticismo. Luego algo más formándose en la expresión del teniente. Reconocimiento. Quizás hasta diversión. Se volvió hacia Victoria. Pero aún no habló. Cerró la carpeta muy despacio. Como quien recoge sus pensamientos antes de soltar el golpe sobre la persona equivocada. Se me hizo un nudo en el estómago. No de miedo por mí, sino de anticipación por la tormenta que estaba a punto de caer sobre la cabeza de Victoria. Yo solo quería una mañana tranquila con el amanecer y una viga del tejado. En cambio, estaba entre 3 vehículos de la Guardia Civil. Una presidenta hostil y un teniente decidiendo cuál de los dos acababa de hacerle perder el tiempo. Y la pregunta me quemaba, ¿por qué la comunidad llamó al 112 al hombre que heredó la ribera? El teniente Ortega sostuvo la carpeta a un lado. La tensión era tan fuerte que parecía que el aire mismo esperaba romperse. Detrás de él. Los tacones de Victoria raspaban impacientes la grava mientras daba un paso adelante. Barbilla alta. Ojos brillantes con esa seguridad que solo produce la ignorancia del papeleo. Teniente, dijo con voz cortante. Antes de que crea cualquier cosa que él haya impreso en casa. Tengo aquí la documentación oficial de la comunidad. Sacó un fajo enrollado de papeles atado con una cinta dorada de la comunidad. El arma favorita de intimidación de Los Robles. Ortega no los tomó todavía. En cambio, miró hacia mí. Luego hacia el río. Luego hacia la estructura. Como intentando unir puntos que no encajaban como Victoria quería. Por fin respondí a la pregunta que me quemaba desde que las sirenas llegaron a mi orilla. Teniente. ¿Por qué exactamente la comunidad llamó al 112 por una disputa de propiedad? Eso no es un asunto penal. Victoria intervino antes de que Ortega pudiera hablar. Porque no está disputando propiedad. Está cometiendo un delito. Invadió terreno de ribera restringido de la comunidad y empezó a construir sin aprobación de la Junta. Eso es ilegal según los estatutos de Los Robles. La miré fijamente. Los estatutos de Los Robles no se aplican a tierra que no es suya. Sus ojos brillaron. Eso es lo que tú crees. Por fin Ortega suspiró y abrió su fajo.
Los guardias se movieron, observando su reacción de cerca. Vi la primera chispa de duda en su cara al estudiar el mapa. Luego confusión. Pasó la página. Luego otra. Cada mapa que Victoria traía mostraba la ribera metida limpiamente dentro de los límites de los robles. Pero esas líneas estaban todas mal. Teniente, dije con cuidado. Esos no son planos del catastro. Ni siquiera son mapas oficiales del Instituto Geográfico. Son diagramas internos de la comunidad. No tienen reconocimiento legal. Victoria resopló. Nuestros mapas de la comunidad son los oficiales que usamos para asignación de propiedades y gestión de recursos. Gestionamos todo desde el sendero de la loma hasta el acceso al río. Sentí una chispa fría de rabia. No estaba confundida. Estaba doblando la apuesta. Y por la expresión de Ortega. Ella había hecho esto suficientes veces como para que su voz pesara incluso cuando no debía. Déjeme ver esos, dije. No, su agarre se tensó sobre los documentos. Usted no toca documentación oficial de la comunidad. Di un paso más cerca. Está reclamando la ribera de mi familia basándose en un mapa que imprimió en la sala de juntas. Ortega levantó una mano. Deteniéndonos a los dos. Sacó el viejo plano catastral de mi carpeta. El sellado y firmado de 1935. Dibujado a mano por agrimensores del Estado mucho antes de que existiera Los Robles. La mayoría de la gente ve una escritura y se acabó. Pero un certificado de derechos de ribera habla más alto que cualquier estatuto de comunidad. El teniente sostuvo mi plano junto al mapa de Victoria. Mismo valle. Mismo río. Límites completamente diferentes. Señora, dijo Ortega despacio. Estos mapas no coinciden. Victoria se acercó más. ¿Coinciden? El suyo está desactualizado. Antiguo incluso. El nuestro está actualizado para reflejar el acceso a la ribera concedido a Los Robles. Negué con la cabeza. Acceso a la ribera no es lo mismo que propiedad. Y no se pueden cambiar límites sin orden judicial. Victoria sacudió el pelo y sonrió como si estuviera explicándole a un niño. No necesitamos orden judicial. La junta anterior aprobó el trazado actual por unanimidad. Ortega parpadeó. Las juntas de comunidades de propietarios no tienen autoridad para redibujar límites de fincas. Su sonrisa flaqueó. Insistí. Sintiendo el cambio. Teniente. Pregúntele quién presentó el mapa actualizado en el registro de la propiedad. El rostro de Victoria se tensó. No necesitábamos hacerlo. Ahí estaba. Murmuré. Un mapa de fantasía de comunidad. No presentado. No legal. Se volvió hacia mí. ¿Furiosa? No me hable así. Esta ribera forma parte de la jurisdicción de Los Robles y usted está invadiendo. La observé. Vi cómo se aferraba a su versión de la realidad. Como si la verdad misma fuera un insulto. Esto no era ignorancia. Era arrogancia disfrazada de autoridad. Ortega se frotó la sien. Señora, ¿tiene algún documento oficial del catastro o del registro de la propiedad que demuestre que Los Robles es dueña de esta tierra? Victoria dudó por primera vez. Luego en voz baja. La Junta lo acordó. La comunidad debe gestionar todo el acceso al agua. Gestionar, repetí. No poseer. No controlar. No arrebatar. La mirada del teniente se endureció. El cambio era inconfundible. Señora.
Gestionar un espacio no es lo mismo que poseerlo. Estos documentos, levantó mi plano y escritura, anteceden a su comunidad por varias décadas. La voz de Victoria se agudizó. Está cometiendo un error. No entiende cómo funcionan las cosas en los robles. Entiendo jurisdicción, respondió Ortega. Y entiendo límites. Detrás de él. Uno de los guardias susurró al otro, otra vez esto. Como si no fuera la primera vez que una presidenta de comunidad hacía algo parecido. Victoria vio que la marea cambiaba y dobló la apuesta. Teniente. Tiene que sacarlo ahora. Su desesperación se notaba, mandíbula tensa. Mano temblando sobre los papeles. Voz quebrándose bajo la presión. Ortega no se movió. Aún no he tomado esa decisión. Di un paso adelante. Manteniendo la voz firme. Teniente. Mi escritura es legítima. Mi abuelo era dueño de esta ribera antes de que existiera ninguna comunidad. Y esos mapas alterados de la comunidad no son legales. Victoria se estremeció al oír alterados. Esa fue la grieta. Y cuando ves una grieta en alguien como ella, sabes que toda la pared está a punto de derrumbarse. Ortega levantó la escritura otra vez, sopesándola como un veredicto. Esto ya no era solo un malentendido. Había algo fundamentalmente equivocado en la reclamación de la comunidad. Y Victoria lo sabía. Lo sabía tan profundamente que se negaba a dejar que Ortega terminara de leer las pruebas que demostraban que estaba equivocada. Toda su autoridad dependía de que la gente no cuestionara. Pero él la estaba cuestionando ahora. El río zumbaba detrás de nosotros mientras la certeza de Victoria se iba drenando centímetro a centímetro. Su voz bajó. Quebradiza como hierba seca. Teniente. Esos documentos antiguos ya no deberían importar. Ortega la miró fijamente. La ley dice lo contrario. El silencio se instaló entre nosotros. Denso y decisivo. Y en ese silencio quedó claro una cosa: Victoria no solo había malentendido el límite. Había estado usando mapas alterados para reclamar tierra que no era suya. Y ahora el teniente los había visto. Pero lo que aún no sabía era hasta dónde llegaban esos mapas alterados ni cuán profunda era la mentira dentro de los robles. Durante los siguientes días, el ambiente alrededor de mi casa cambió. No más tranquilo. Ni más calmado. Solo más mezquino. Las sirenas no volvieron. Pero la comunidad sí. No con la guardia esta vez. Sino con papel. Mucho papel. La primera notificación apareció en mi generador dentro de una funda de plástico. Cese de obras. Infracción del reglamento medioambiental de la comunidad. Artículo 14.2. La arranqué y la tiré al bidón de quemar. 2 horas después otra estaba pegada en mi panel solar. Al atardecer había 3 más clavadas en mi pila de madera. Mi caballete y hasta en el parabrisas de mi furgoneta. Ninguna era legalmente vinculante. Todas llevaban el logo de los robles y nada más. Ni firma del catastro. Ni línea de jurisdicción. Ni siquiera un código real de sanción. Solo amenazas impresas en papel caro. Las apuestas estaban cambiando y lo sentía. Ya no se trataba de gestión del terreno. Se trataba de control. Victoria había saboreado el poder durante tanto tiempo que no soportaba verlo escaparse. Al tercer día su acoso evolucionó otra vez. Capté movimiento más allá de los álamos. 3 miembros de la Junta alineados en lo que creían que era el límite. Estaban allí como centinelas. Brazos cruzados.
sacando fotos cada vez que levantaba una herramienta. Uno susurró al otro, documentadlo todo. Lo enterraremos en infracciones. Caminé hacia ellos hasta que se tensaron. Están invadiendo, dije con voz plana. Estamos haciendo una inspección de la comunidad, respondió uno. Barbilla alta. Intentando imitar la arrogancia de Victoria. En tierra que no es suya, repliqué. Salgan de mi propiedad. El más alto. Creo que se llamaba Pedro. Miró el suelo bajo sus botas como si la tierra pudiera confirmar su inocencia. Esto es jurisdicción de la comunidad. Nuestros mapas lo dicen. Sus mapas están equivocados, dije. Y el teniente ya lo sabe. Eso le dio. Vaciló. Bajó el móvil y los tres retrocedieron como ciervos asustados. Pero sabía que no había terminado. Porque a la mañana siguiente el acoso escaló otra vez. Estaba nivelando el solado cuando oí pasos rápidos e insistentes sobre la grava. Levanté la vista y vi a Victoria marchando directamente dentro del perímetro de los cimientos. Portapapeles en mano. Esta vez ni siquiera fingió quedarse en el borde. Buenos días. Ocupa, dijo. Empezó a sacar fotos, ángulos. Primeros planos. Planos generales. Como si estuviera construyendo un caso que solo ella creía. Está en mi zona de trabajo, dije. Y está invadiendo otra vez. No paró. Ni siquiera me miró. Estoy documentando infracciones continuadas, ruidos. Riesgos estructurales. Obstrucción visual del corredor del río. Todo prohibido según los estatutos de los robles. Me puse en su camino. La casa más cercana está a medio kilómetro. Por fin me miró a los ojos y vi algo nuevo allí. No confianza. No autoridad. Sino desesperación envuelta en ego. ¿Crees que a alguien le importa tu interpretación de las normas? Espetó. Yo dirijo los robles. Mi palabra es la norma. Ese es el problema, dije en voz baja. Tu palabra no es la ley. Su mandíbula se apretó tanto que oí el rechinar de dientes. Sacó una última foto. Luego marchó hacia su carrito de golf. Pero antes de subir, dijo algo que se me clavó como una piedra fría en el estómago. Disfruta tu pequeña rebelión, Lucas. Porque se acabó jugar limpio. Nuestros abogados se encargarán de esto. Su carrito se alejó levantando polvo en la mañana. Abogados. Abogados de la comunidad. Eso no era una amenaza pequeña. No en Castilla y León. No cuando la Junta de los Robles incluía ejecutivos jubilados y propietarios adinerados con dinero para quemar. Por primera vez me sacudió un destello de incertidumbre. Si contrataban realmente asesoría legal. Aunque fuera mal informada. La situación podía descontrolarse antes de que la verdad tuviera espacio para respirar. Al mediodía aparecieron 2 notificaciones más. Por la tarde. 3. A la mañana siguiente. 6. Cada superficie que tocaba tenía una nueva acusación impresa. Almacenamiento no autorizado de madera. Sistema energético no autorizado. Presencia no autorizada de vehículo. Formación no autorizada de estructura. Intervención no autorizada en la orilla. No autorizado. No autorizado. No autorizado. El acoso no era solo molesto. Era estratégico. Papel tras papel. Estaban construyendo una narrativa. Lucas Herrera. Constructor rebelde.
Lucas Herrera. Infractor de normas. Lucas Herrera. Violador de estándares comunitarios. Victoria no necesitaba que la ley estuviera de su lado. Necesitaba que la gente creyera que sí lo estaba. Las apuestas se estaban aclarando. Si los Robles moldeaba la percepción pronto, yo siempre estaría a la defensiva. Si no contrarrestaba su narrativa con documentación real, hechos reales, ley real, podía perder más que tiempo. Podía perder el río. Pero el problema más profundo se reveló aquella tarde. Mientras apilaba madera, vi a Victoria otra vez. Pero no sola. Trajo a un hombre. Bajo. Fornido. Con polo de los Robles 2 tallas pequeño. Portapapeles en mano. Este es nuestro inspector de cumplimiento medioambiental, anunció en voz alta. Como si las ardillas necesitaran oírlo. Está aquí para evaluar los daños que has causado en la orilla. El hombre asintió solemnemente. Infracciones medioambientales graves. Consecuencias graves. Levanté una ceja. ¿Cómo se llama? Parpadeó. Rubén. ¿Y sus cualificaciones medioambientales? Se quedó congelado. Victoria se interpuso como escudo. Está certificado por la Junta de la Comunidad, dijo. Por supuesto. No traía abogados. Fabricaba autoridad. Saqué el móvil y empecé a grabar. Rubén. ¿Es consciente de que está realizando una inspección en terreno que no pertenece a la comunidad? Miró a Victoria. ¿Qué siseo? No respondas eso. Pero su miedo lo dijo todo. La mentira se estaba agrietando y ella lo sabía. Aún así siguió empujando. A la mañana siguiente llegó el punto de ruptura. Alguien. Victoria o su junta. Había clavado nuevos carteles en el suelo cerca de mi entrada. Propiedad privada. Comunidad Los Robles. Prohibida la entrada no autorizada. Zona de ribera comunitaria. Permiso obligatorio. Ver esos carteles en mi tierra activó algo dentro de mí. Esto ya no era acoso. Era intento de apropiación. Las apuestas subieron de molestia a amenaza. Y entonces se dibujó una línea en mi mente. Afilada como una hoja. Si Victoria creía que mapas falsos e inspectores falsos podían robarme el río, estaba a punto de aprender qué aspecto tiene la documentación real. Volví a la casa. Agarré la carpeta de cuero y la puse junto a mis herramientas. A partir de ahora la llevaría conmigo a todas partes. Porque si los Robles quería pelear por la propiedad, yo la terminaría con lo único que Victoria no podía falsificar, la verdad. Al cuarto día sentía el conflicto apretándose alrededor del río como una soga. Las notificaciones falsas no me frenaban. Así que Victoria escaló otra vez. Esta vez no vino sola. Trajo a media junta. Oí sus voces antes de verlos agrupados cerca de los nuevos marcadores de límite como buitres alrededor de un cadáver. Ahí está, murmuró uno. Grabadlo todo. Salí de detrás de la estructura. La carpeta de cuero bajo el brazo. Sus móviles se alzaron al instante. Victoria avanzó. Barbilla levantada y superioridad ensayada. Esto termina hoy, declaró. Has ignorado todas las notificaciones que te hemos dado y sigues invadiendo terreno de Ribera de los Robles. Ya he preparado la denuncia para nuestros abogados. La Junta murmuró aprobación. Aliviados de que alguien más pensara por ellos. Mantuve la voz controlada.
Victoria. Esta es la propiedad de mi familia. Sus reclamaciones no son legales. Ella empujó su portapapeles hacia mí. Este mapa demuestra lo contrario. Era el mismo diagrama alterado de límites de la comunidad que había mostrado al teniente. Solo que esta vez alguien había engrosado las líneas con rotulador. Como si tinta más gruesa pudiera reescribir la realidad. Puse mi carpeta sobre una pila de madera y la abrí deliberadamente. El ruido del papel viejo llamó su atención. Van a querer ver esto antes de hacer más acusaciones. Victoria resopló. No necesitamos su papeleo casero. No es casero, saqué el certificado de derechos de Rivera de 1935. El sello original desvaído, pero el sello estatal inconfundible. La firma del agrimensor inconfundible. El mapa adjunto inconfundible. Esto, dije claramente, es el plano oficial del Estado de 1935 que define los límites ribereños del río Duero. Enumera a mi abuelo. Antonio Herrera. Como único propietario de 5 kilómetros continuos de ribera. Incluyendo, hice una pausa. Dejando que la anticipación se afilara, todo lo que están pisando ahora mismo. Los miembros de la Junta dejaron de grabar. Uno bajó el móvil. Otro se inclinó hacia adelante. Ojos entrecerrados ante el documento histórico como si la historia misma los hubiera traicionado. Victoria ni parpadeó. Eso no significa nada. Está desactualizado. Nuestra comunidad controla el acceso al río. Control no significa propiedad, dije. Y no se puede anular derechos ribereños estatales con una votación de comunidad. Sus labios se afinaron. Los límites cambian con el tiempo. No sin firma de juez, repliqué. ¿La tienen? Su silencio fue inmediato y revelador. Un miembro de la Junta. Un hombre mayor de ojos nerviosos. Se acercó más. Mirando entre su mapa y mi escritura. Victoria. ¿El registro tiene esta versión actualizada de tu mapa? Preguntó. Agitando el diagrama de la comunidad. Su voz se agudizó. No importa si lo tienen. Importa mucho, corté. Porque usar mapas no oficiales para imponer autoridad de comunidad en tierra que no es suya es ilegal. El hombre mayor tragó saliva. Su lealtad estaba cambiando. Pero Victoria no había terminado. Se lanzó hacia adelante e intentó arrebatarme la carpeta. Dámela. Di un paso atrás. Tóquela otra vez y se convierte en prueba de manipulación. Esa palabra, prueba, la congeló. Así que abrí la escritura completamente y la sostuve donde todos pudieran ver las firmas. Las fechas. Los sellos notariales más antiguos que los robles misma. Esto es por lo que sus mapas no coinciden, dije. Porque sus mapas fueron alterados para parecer que controlan esta ribera. Pero la ley dice lo contrario. El hombre a su lado exhaló bruscamente. Victoria. ¿Alteraste los mapas? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era una admisión. La tensión se rompió. Has gastado miles de euros de cuotas de la comunidad en tierra que no es nuestra, soltó alguien. Dijiste que éramos responsables del mantenimiento de la ribera, añadió otro. Voz quebrada por la traición. Victoria levantó un dedo tembloroso. No os volváis contra mí. La Junta aprobó esas decisiones. No lo negaron. Pero tampoco la defendieron. Insistí. Sintiendo que la grieta se ensanchaba. Y ahora estás amenazando con acciones legales contra alguien que realmente es dueño de la tierra.
El teniente Ortega vio los documentos reales. Estás perdiendo terreno. Victoria. Sus ojos se dirigieron hacia el camino de acceso como esperando refuerzos. Ninguno llegó. En cambio se inclinó hacia adelante. Voz bajando a algo más oscuro. ¿Crees que un montón de papeles polvorientos nos asustan? Voy a llamar a las autoridades de verdad. ¿Las mismas que ya vieron mi escritura? Pregunté. Eso cayó pesado. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. El miedo colándose. Si el teniente había visto los documentos y Victoria seguía empujando reclamaciones inválidas, podía convertirse rápidamente en asunto penal. Pero en lugar de retroceder, dobló la apuesta. Estás interfiriendo con las operaciones de la comunidad. Eso es motivo de expulsión. Casi me reí. No soy miembro de su comunidad. No tienen jurisdicción sobre mí. No respondió. No podía. La verdad la tenía clavada en el sitio. A su lado. El miembro mayor susurró. Necesitamos parar esto. Tenemos que hablar con el consejo. Esto puede no ser terreno de la comunidad. Victoria se giró en redondo. Por supuesto que es terreno de la comunidad. Mira el mapa. El hombre mayor levantó mi escritura. Mira esto. Momentos como ese cambian la temperatura de un conflicto. El equilibrio pasó de mí contra la comunidad a mí contra Victoria. Con la Junta atrapada en medio. Ya no seguros de qué lado estar. Recogí mi carpeta. Sacudiéndole el serrín al cuero. Si quieren una conversación real, traigan documentos legales de verdad. No bocetos de junta. Victoria me lanzó dagas con la mirada. ¿No has oído la última de esto? Luego se marchó furiosa. Su junta siguiéndola como sombras fracturadas. Confundidos. Sacudidos. Ya sin saber a quién creer. Pero mientras los últimos desaparecían por el sendero, me di cuenta de algo. La mentira no estaba solo en su mapa. Estaba dentro de su junta. Dentro de toda la comunidad. Habían estado operando bajo límites falsos durante años. Límites que les daban poder que no les correspondía por derecho. ¿Y ahora? Con cada palabra pronunciada hoy, el suelo bajo su autoridad había empezado a abrirse de par en par. La pregunta no era si contraatacaría. La pregunta era cómo. Y la respuesta llegó a la mañana siguiente con el aullido de más sirenas bajando por mi camino privado por segunda vez en una semana. Estaba al borde de la estructura. Martillo todavía en mano. Y vi 3 vehículos de la Guardia Civil descender la cuesta otra vez. Mismas botas golpeando la grava. Mismas radios crepitando. Misma tensión saliendo de ellos como electricidad estática. Solo que esta vez el vehículo principal no se detuvo a 20 metros. Llegó hasta el terraplén. Lo bastante cerca como para que sus ruedas se hundieran en la arena junto a mi pila de madera. El teniente Ortega bajó inmediatamente. Más rápido que antes. Y eso solo me lo dijo todo. Victoria había escalado su reclamación. Detrás de él. 2 guardias salieron con esa postura rígida que usan cuando responden a una llamada etiquetada como urgente por alguien que no tiene derecho a poner llamadas urgentes. Y efectivamente. Allí estaba ella. Victoria Ramos. Saliendo como una exhalación de un todoterreno negro que definitivamente no tenía ayer. Rostro enrojecido por furia justiciera y algo más esta vez. Pánico. Me señaló con dedo tembloroso. Es él.
Teniente. Está destruyendo la orilla protegida. Necesitamos que lo saquen antes de que cause daños irreversibles. Dejó caer un grueso fajo de papeles a los pies de Ortega como si presentara pruebas ante el Tribunal Supremo. El teniente recogió el fajo. Pasó las páginas y frunció el ceño más profundo con cada hoja. Diagramas de la comunidad a color. Listas de infracciones imaginarias. Fotografías de mi estructura impresas en papel brillante. Y algo nuevo. Un informe afirmando que yo había alterado la orilla natural del río. Eso casi me hizo reír. No había tocado la orilla. Pero la acusación no pretendía ser verdad. Pretendía ser ruidosa. Miré a Ortega a los ojos. Teniente. Está escalando acusaciones falsas. Nada de esto es legal. Victoria se giró hacia él. Está alterando ilegalmente la topografía de la ribera. La sección 18 de nuestro reglamento medioambiental exige aprobación de la Junta para cualquier estructura a menos de 60 metros del río. Su reglamento, dije dando un paso adelante, no prevalece sobre los derechos ribereños estatales. Ortega levantó una mano. Pidiendo silencio. Veamos los documentos. Fui a mi banco de trabajo. Agarré la carpeta de cuero y se la entregué. La abrió con la misma lentitud metódica que había visto antes. Pero esta vez tardó más. No solo revisaba. Se preparaba para tomar una decisión. Victoria revoloteaba detrás de él, respirándole en el cuello. Teniente. Por favor. Esos papeles ya fueron desmentidos por nuestra Junta. La cortó sin levantar la voz. Señora. Su Junta no tiene autoridad para desmentir un documento estatal. Se quedó congelada. Levantó otra vez el plano de 1935. Sosteniéndolo contra la luz de la mañana. Sus guardias se acercaron para estudiarlo. Uno murmuró. Joder. Esto es más antiguo que cualquiera de nosotros. Y también vinculante, añadí. Ortega asintió. Pasando a la página que mostraba la línea de límite ribereño. La línea que me colocaba bien dentro de mis derechos y dejaba los robles en ninguna parte cerca del río. Luego miró a Victoria. La miró de verdad. Señora, dijo despacio. Ha presentado una llamada de emergencia afirmando que este hombre estaba destruyendo terreno protegido de la comunidad. Lo está haciendo, espetó ella. Está construyendo en su propia tierra, replicó Ortega. Tierra demostrada como propiedad de su familia durante casi un siglo. El rostro de Victoria perdió color. Luego se enrojeció otra vez en un rojo violento. Pero la comunidad ha mantenido esa orilla durante años. Hemos traído arena. Hemos instalado bancos. Hemos puesto normas. Hemos mantenido, dije en voz baja, en tierra que nunca verificaron que fuera suya. Es fraudulento, añadió un guardia. Pasando las hojas de su denuncia impresa. Estos informes citan ordenanzas que no existen fuera del manual de su comunidad. Victoria dio un paso atrás. Su seguridad deshilachándose. Teniente. Está cometiendo un error. No entiende la importancia de nuestras normas comunitarias. Entiendo la ley, dijo él. El peso de su voz silenció a todos. Luego se volvió hacia mí. Señor Herrera. ¿Ha hecho algo? Que usted sepa. ¿Que altere la orilla del río o viole normativa medioambiental? No, dije. No he tocado el río. Mi obra está en terreno ya nivelado. Ortega asintió una vez. Eso coincide con lo que veo aquí.
Y con esto, golpeó el mapa estatal. Tiene derecho a construir una estructura en su propia propiedad a menos que lo prohíba el Código Provincial. Nada en el Código Provincial lo prohíbe. Victoria dio un paso adelante como si pudiera bloquear físicamente sus palabras. Sáquelo. Arréstelo. Está desafiando órdenes de la comunidad. Las órdenes de la comunidad, respondió Ortega, no se aplican a él. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió otra vez. Buscando un argumento que ya no existía. Pero entonces. Teniente. Los vecinos de los robles dependen de esa orilla, dijo. Voz quebrándose. La han usado durante años. No puede quitársela así. No estoy quitando nada, dijo él. Nunca fue suya. Silencio. Un silencio largo y frágil roto solo por el zumbido bajo del río. Las manos de Victoria temblaban. Está poniéndose de su lado porque tiene papeles viejos. Papeles que cualquiera puede falsificar. Verifiqué el sello del agrimensor, dijo Ortega. Es legítimo. Su última defensa se derrumbó. Pero los guardias no habían terminado. Uno dio un paso adelante. Teniente. ¿Necesitamos emitir una advertencia por denuncia falsa? Ortega suspiró. Sí. Se enfrentó a Victoria con la paciencia sobria de un padre tratando con un niño pillado mintiendo 2 veces en la misma hora. Señora. Presentó una denuncia de emergencia a sabiendas de que era falsa. Eso es una falta en esta provincia. No la acusaré hoy. Pero si vuelve a ocurrir. Lo haré. Su mandíbula cayó. Me está amenazando. Le estoy informando, dijo él. Manténgase alejada de la propiedad del señor Herrera. Deje de poner notificaciones no autorizadas. Deje de interferir con su construcción. La vi desmoronarse lentamente. Rabia. Incredulidad. Humillación retorciéndose juntas como una tormenta que no podía contener. El teniente me devolvió los documentos con un firme asentimiento. Está dentro de sus derechos. Señor Herrera. Construya su casa. Si la comunidad tiene preocupaciones, que las lleve al registro. No a usted. Los vehículos arrancaron motores. Los guardias volvieron a sus asientos. Pero antes de que Ortega se fuera, se asomó por la ventanilla. Lucas, dijo. Voz lo bastante baja para que solo yo oyera. Prepárese. Cuando la gente construye su identidad sobre una autoridad que nunca tuvo de verdad, suelen volver dando golpes. Asentí. ¿Lo imaginaba? Se marchó. Victoria se quedó un momento sola. Encogiéndose en el polvo que levantaron los vehículos antes de subir a su todoterreno y alejarse a toda velocidad. La ribera volvió a quedar en silencio otra vez. Pero no era el silencio pacífico. Era el silencio antes de que alguien haga su siguiente movimiento. Y por la mirada en sus ojos cuando se fue, supe que Victoria no había terminado. Ni mucho menos. Esperaba tener al menos unas horas de tranquilidad para trabajar en la estructura. Pero la cosa con gente como Victoria es que la humillación no la frena. ¿La acelera? Y cuando alguien que vive del control empieza a perderlo, su siguiente movimiento suele ser más grande, más ruidoso y mucho más imprudente. A media tarde empezaron a verse señales de su contraataque por el valle. Empezó con el silencio repentino de los robles. Normalmente la junta de la comunidad zumbaba como moscas. Carritos de golf subiendo y bajando el sendero de la loma.
Gente grabando cada cosa que yo hacía. Vecinos reuniéndose en la puerta de la urbanización susurrando sobre el tipo de la casa. Pero aquel día... nada. Ni un solo miembro de la junta en el límite. Ni una sola notificación pegada en mi furgoneta. Ni un solo carrito cerca del sendero. No era paz. Era estrategia. El tipo donde un grupo se retira justo el tiempo suficiente para preparar un golpe más grande. Y el golpe llegó a la mañana siguiente. No sobre ruedas ni cascos. Sino en voces. Altas. Enfadadas. Resonando por la ribera. Salí de la estructura y los vi, 3 vecinos de los robles de pie cerca de la línea de la valla. Señalando. Paseando. Gesticulando salvajemente. Un cuarto se unió a ellos. Agitando lo que parecía un boletín. Discutían a gritos. Nos dijeron que la comunidad era dueña de esta playa. Dijo que el uso equivale a propiedad. 20 años picniqueando en tierra que ni siquiera era nuestra. Me acerqué despacio. El grupo se volvió. Sobresaltados pero no hostiles. Uno de ellos. Un hombre alto con chaleco de pesca. Habló primero. ¿Usted es el dueño de esta tierra? Lo soy. Soltó un suspiro mitad alivio. Mitad vergüenza. Mire. En los robles están histéricos. Corre la voz de que la comunidad nunca fue dueña de esta ribera. Que hemos estado invadiendo durante años. ¿Es verdad? Asentí. Sí. El teniente lo confirmó. El hombre se pasó la mano por la cara. Joder. Victoria dijo que usted falsificó documentos. Entonces puede verlos usted mismo, dije. ¿Son reales? ¿Vaciló? Los demás esperaban detrás de él. Inseguros si quedarse o dispersarse. Mire, dijo. No quiero problemas. Ninguno de nosotros. Pero Victoria ha convocado una junta de emergencia esta noche. Está diciendo a todo el mundo que va a solucionar el tema de los límites de una vez por todas. Un peso frío se instaló en mi pecho. Solucionar no era una palabra que quisieras oír de alguien que ya había alterado mapas. ¿Qué está planeando? Pregunté. Se encogió de hombros. Impotente. No lo sé. Pero está diciendo a todo el mundo que el teniente no tenía suficiente contexto. Dice que presentará pruebas esta noche para demostrar que los robles controla el río. Los demás asintieron nerviosos. Nos dijo que la comunidad va a recuperar la ribera, añadió otro vecino. Sea lo que sea que eso signifique. Les di las gracias y los envié por su camino. Pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que desaparecieran por el sendero. Recuperar la ribera. La frase me daba vueltas en la cabeza con el peso de algo peligroso. Al mediodía recibí confirmación de lo peligroso que era. Estaba fijando las viguetas cuando oí el crujido familiar de neumáticos acercándose. Solo que esta vez no era un vehículo de la guardia. Era mi vecino Tomás. Viejo ganadero que vivía en el extremo mismo de los robles. Había observado todo este lío desde la banda. Llegó en su pick-up destartalada. Ventanilla bajada. ¿Se ha enterado de lo último? Preguntó. Probablemente no, dije. ¿Qué está haciendo ahora? Tomás escupió una pipa de girasol por la ventanilla. Oí de un miembro de la junta. Victoria planea revelar un mapa nuevo esta noche. Afirma que ha encontrado documentación actualizada que prueba que Los Robles es dueña de cada metro de ribera desde el sendero de la loma hasta la curva del río.
Apreté la mandíbula. No puede crear propiedad de la nada. Eso no la detiene, respondió Tomás. Está movilizando a la gente. Diciendo que usted intenta robar la playa por la que pagaron cuotas de mantenimiento. Cerré los ojos un momento. Sintiendo cómo se asentaba la verdad. Esto ya no era solo sobre el límite. Se trataba de la narrativa. ¿Y si ella controlaba la narrativa? Controlaba a la gente. Gracias. Tomás, dije. Aprecio la advertencia. Se asomó un poco más por la ventanilla. Prepárese. Lucas. La junta de esta noche no va a ser tranquila. La gente está enfadada. Confundida. Y Victoria está avivando el fuego como un incendio forestal. Se marchó. Dejándome allí de pie con serrín en la camisa y un nudo formándose en el estómago. Dejé las herramientas y abrí la carpeta de cuero sobre el banco. Lo extendí todo con cuidado. La escritura. El plano de 1935. El certificado de derechos de Rivera. El registro de acceso al agua. Las inscripciones notariales del registro y el mapa con el sello estatal. Si esto iba a escalar a un enfrentamiento público. Necesitaba estar preparado. No iba a asistir a la junta de la comunidad. Los Robles no era mi comunidad y no estaba legalmente obligado a presentarme. Pero tenía el fuerte presentimiento de que las consecuencias me alcanzarían tanto si iba como si no. La tarde llegó despacio. El río se oscureció. Las sombras se alargaron. Seguí trabajando. Clavando clavos. Midiendo cortes. Fingiendo que la tensión no se apretaba alrededor del valle. Pero entonces una voz. Tomás otra vez. Bajando por el sendero deprisa. Respirando con dificultad. Va a querer oír esto, dijo. La junta se ha salido de madre. ¿Qué pasó? Están pidiendo una moción de censura. Media comunidad está furiosa. La junta se ha dividido. La gente exige saber por qué nunca comprobó los registros del catastro antes de gastar sus cuotas en tierra que no era suya. Eso golpeó fuerte. Esto se le está derrumbando encima, dije. No lo bastante rápido, replicó Tomás. Ella culpa a todo el mundo menos a sí misma. Dice que el registro perdió los planos reales de límites. Dice que usted falsificó sus documentos. Dice que manipuló al teniente. Negué con la cabeza. Se está desmoronando. Peor, añadió Tomás. Sacó otra vez ese mapa alterado. El que le enseñó al teniente. Lo está llamando el registro verdadero. Los vecinos gritan. Exigen pruebas. Es un caos ahí dentro. Las apuestas se cristalizaron. Si conseguía convencerlos de que su mapa era real, seguirían peleando conmigo. Si no, se volverían contra ella. Antes de que pudiera responder, Tomás levantó la mano y señaló hacia el sendero detrás de él. La junta terminó con una decisión, dijo. La más grande hasta ahora. ¿Cuál? Pregunté. Mañana por la mañana, dijo. Toda la junta de la comunidad va a bajar aquí para ver sus documentos con sus propios ojos. Exhalé despacio. El río zumbaba debajo de nosotros. Constante y antiguo. Un enfrentamiento con la junta no era lo que quería. Pero quizás era exactamente lo que necesitaba pasar. La verdad gana, dije en voz baja. Tomás sonrió de medio lado. Lo hace. Pero a veces necesita ayuda.
Me dejó con ese pensamiento. Y mientras el valle se acomodaba en la noche, entendí por qué este capítulo de la pelea importaba. La comunidad había pasado años moldeando una narrativa falsa. Pero mañana, el río mismo expondría la verdad. No dormí mucho aquella noche. No por miedo. El miedo se había ido hacía tiempo. Sino por la tranquila certeza de que la pelea estaba pasando de papeleo y líneas de límite a algo más grande. Algo público. Algo que Victoria ya no podía controlar con amenazas. Impresos o intimidación. A las 9 de la mañana los oí antes de verlos. Voces. Docenas de ellas. Intercambiando susurros afilados y preguntas tensas mientras bajaban por el sendero de la loma. La junta de la comunidad no venía sola. Al menos 30 vecinos de Los Robles marchaban detrás de ellos como si fueran de excursión a la que no habían querido asistir. El grupo de inspección se detuvo justo después de mis marcadores de límite. Algunos parecían enfadados. Algunos avergonzados. La mayoría simplemente confundidos. Al frente iba Marcos, vicepresidente de la comunidad. Pantalones caqui. Sonrisa de inversor. Portapapeles bajo el brazo como un accesorio en el que ya no creía. Detrás de él, Victoria revoloteaba. Mandíbula tensa. Brazos cruzados sobre el pecho como si esperara ganar solo con postura. Marcos se acercó primero. Señor Herrera, dijo con voz controlada. La comunidad pidió a la Junta que viniera a revisar sus documentos de propiedad. Hay preocupaciones. Debería verlas, dije. Les han engañado. Un murmullo recorrió el grupo. Victoria saltó. Nadie ha sido engañado. Él está intentando apropiarse de la orilla de acceso público. ¿Nuestra orilla? ¿Su orilla? Saqué la carpeta de cuero de debajo del brazo. Qué curioso. Vamos a aclarar eso. Abrí el plano catastral sobre una pieza plana de contrachapado como si estuviera exponiendo una escena del crimen. En el momento en que el sello estatal tocó la luz del sol, la gente se inclinó. La curiosidad reemplazando la hostilidad. Incluso los que habían venido enfadados se acercaron más. Esto, dije, tocando las líneas desvaídas, es el plano oficial estatal de 1935 que asigna derechos de Rivera a mi abuelo. Antonio Herrera. Declara explícitamente la propiedad de 5 kilómetros continuos de Rivera. Deslicé el dedo a lo largo de la línea de límite. Todo este tramo desde la loma hasta la curva es mío. Una mujer con pantalones de yoga habló alto. Voz temblando. Pero hemos usado esa playa durante años. Nos dijeron que la comunidad era dueña. Les dijeron, repetí suavemente. Pero nunca les mostraron pruebas. El hombre mayor de la Junta. El mismo que había cuestionado a Victoria días antes. Dio un paso adelante. Victoria. ¿Podemos ver la versión del registro de tu mapa? La oficial. Su expresión se bloqueó. El registro extraviaron los registros. Ya os lo he dicho. Marcos se movió incómodo. Contactamos con el registro anoche. Dijeron que no se perdió ningún registro. El grupo estalló en susurros frenéticos. Victoria espetó. Deja de socavarme. Tengo aquí el mapa de límites actualizado. Empujó sus propios papeles a las manos de Marcos. Él los desplegó despacio. Demasiado despacio. Su ceño se frunció. Su mandíbula se tensó. Esto no es un mapa del registro, dijo. Ni siquiera es un deslinde certificado.
Esto es, lo acercó más. Frunciendo más el ceño, una versión redibujada de la propuesta de expansión de la comunidad. La que la Comisión de Urbanismo rechazó hace 5 años. Un jadeo recorrió el grupo. Alguien detrás gritó. «¡Nos mentiste!». Otra voz. «Pagamos cuotas por tierra que nunca fue nuestra». Una tercera. «¿Lo sabías todo este tiempo?». Todas las miradas se volvieron hacia Victoria. No con respeto. Ni siquiera con miedo. Sino con traición. Traición real. La que parte una comunidad por la mitad. Ella tartamudeó. Yo actualicé los mapas basándome en nuestra jurisdicción prevista. Necesitábamos reflejar planes futuros. Los planes futuros no borran escrituras existentes, dije. Marcos le devolvió el mapa disputado. Victoria. Alteraste documentos con aspecto oficial para justificar la imposición sin comprobar los límites del registro. Su rostro se contrajo. El pánico parpadeando debajo de la sonrisa rígida que siempre ponía cuando creía estar por encima de las consecuencias. Hice lo que era mejor para los robles, espetó. Alguien tenía que proteger el valor de nuestras propiedades. Eso no es protección, disparó un vecino. Eso es fraude. La palabra quedó suspendida en el aire. Fraude. Y lo peor, todos estuvieron de acuerdo. Un vecino se acercó a mí. Manos levantadas en disculpa. Señor Herrera. No lo sabíamos. Ninguno de nosotros. Lo creo, dije. Pero la verdad importa. Y la verdad está aquí. Toqué la carpeta otra vez. Su presidenta de comunidad construyó su autoridad sobre un mapa falso. Marcos se volvió hacia la junta. Necesitamos una votación ahora. La cabeza de Victoria se levantó de golpe. No podéis votar sin mí. Soy la presidenta. No, dijo Marcos con firmeza. Tú eres la razón por la que tenemos que hacerlo. Se dirigió a la gente. Todos a favor de suspender a Victoria Ramos como presidenta de la comunidad pendiente de investigación por falsificación de registros de límites. Todas las manos se levantaron. Todas excepto la suya. Se giró. Ojos muy abiertos. Labios temblando de incredulidad. Estáis cometiendo un error. No podéis hacer esto. Yo soy los Robles. Marcos la miró con algo parecido a lástima. Lo fuiste. El grupo se apartó de ella. Rodeando otra vez mi banco de trabajo. Ahora discutiendo las consecuencias. Las implicaciones legales. La vergüenza de haber seguido a una líder que nunca verificó la verdad. Victoria se quedó sola. Pero mientras la observaba, algo dentro de ella cambió. La humillación no la rompió. La endureció. Me miró. Me miró de verdad. Ojos brillando con una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, susurró. Me robaste algo que pertenecía a esta comunidad. Y lo voy a recuperar. No, respondí. Asumiste que algo te pertenecía y la ley discrepó. Sacudió la cabeza violentamente. ¿Crees que la ley me asusta? Aún no has visto de lo que soy capaz. Subió furiosa por el sendero. No derrotada. No retrocediendo. Sino enroscándose. Enroscándose para algo imprudente. Marcos se acercó en silencio. Lucas. Sea lo que sea la línea que acaba de cruzar dentro de su cabeza. Tenga cuidado. La gente que pierde el poder tan públicamente.
Tan humillantemente. No se marcha sin más. Intentan recuperarlo. Lo sé, dije. Porque lo vi también. La forma en que ardió después de la votación. La forma en que se aferró a su mapa alterado como a un salvavidas. La forma en que su voz tembló. No de miedo, sino de resolución. Y entendí al instante que su siguiente movimiento no sería una junta, una notificación ni un mapa falso. Sería algo desesperado. Algo estúpido. Algo que finalmente empujaría este conflicto al terreno penal. Y tenía razón. Porque aquella noche, mucho después de que la junta se fuera y las voces se apagaran y el río se acomodara en la oscuridad, mis cámaras de sendero captaron faros deslizándose hacia la línea de límite. Faros que pertenecían a un todoterreno de lujo. Faros que se detuvieron exactamente donde estaban mis nuevos postes de valla. Faros que marcaron el momento en que Victoria cruzó una línea de la que nunca podría volver. El vídeo más tarde mostró el todoterreno avanzando centímetro a centímetro como un depredador acechando presa. Los haces barrieron los marcadores de límite que había instalado después de la segunda visita del teniente. Señales reflectantes brillantes clavadas en suelo fresco para marcar una línea que debería haber terminado todo debate. Pero gente como Victoria no respeta líneas. Solo ven obstáculos. A las 2:07 de la madrugada se abrió la puerta del conductor. Victoria bajó. Esta vez sin portapapeles. Sin cinta dorada de la comunidad. Sin ejército de junta detrás. Solo rabia. Marchó directamente hacia los postes de la valla. Mirándolos como si fueran un insulto personal del universo mismo. Sus hombros rígidos. Movimientos cortantes. Como alguien a segundos de detonar. Entonces hizo algo que todavía me cuesta creer. Volvió a su todoterreno. Subió. Metió marcha y aceleró el motor tan fuerte que el eco rebotó en el cañón del río. Apuntó el vehículo a mi valla y pisó a fondo. El primer impacto inclinó 2 postes hacia un lado. El segundo arrancó una sección de 10 metros de alambre. En el tercer pase, su parachoques enganchó el alambre de tensión y se envolvió alrededor. Y de repente ya no conducía. La estaban arrastrando. El todoterreno patinó. Se sacudió y giró fuera de control hacia la cuneta antes de estrellarse de morro contra un banco de barro del río. Los airbags saltaron, llenando la cabina de una nube de tela blanca. Luego, silencio. Excepto el zumbido lejano del motor. Todavía tosiendo entre los daños. La marca de tiempo de la cámara marcaba las 2:14. No lo supe hasta el amanecer. Cuando revisé mis cámaras de sendero. Un hábito que había adoptado gracias a sus invasiones anteriores. El vídeo casi me quitó el aliento. No por los daños, sino por la pura imprudencia. Esto ya no era un malentendido. Esto ya no era arrogancia. Esto era delito. Llamé al teniente inmediatamente. 20 minutos después Ortega llegó. Cansado. Ojos pesados de incredulidad. Mientras veía el vídeo en mi tablet. Realmente estrelló su todoterreno contra su valla, murmuró a las 2 de la madrugada. No solo lo estrelló, dije. Intentó arrancarla. Se pasó la mano por la cara. Parece daños a la propiedad. Invasión. Vandalismo. Peligro imprudente. Demonios. Quizás hasta denuncia falsa si lo vinculamos. Se está desmoronando, añadí. Está cometiendo delitos, me corrigió.
Caminamos juntos la línea de límite. Los postes estaban astillados. El alambre estirado y retorcido. Las rodadas de neumáticos habían cavado zanjas profundas en suelo que no se había tocado en décadas. Entonces vimos el todoterreno. Seguía allí. Morro hundido. Luces de emergencia parpadeando débilmente contra la luz de la mañana. Los airbags colgaban por las ventanillas como pulmones desinflados. Victoria había desaparecido. O caminó a casa o alguien fue a buscarla. Ortega exhaló pesadamente. Saque la cámara. Necesito documentación completa. Fotografiamos todo, los daños. Las huellas de neumáticos. El punto de impacto. Los marcadores de límite que había arrancado. Cada ángulo. Cada detalle. Cuando terminamos. Ortega cerró su libreta y me dio una mirada que decía que había alcanzado su límite. Lucas, dijo. Le di 2 advertencias. 2. Ignoró las 2. Ya no tengo elección. No debería tenerla, respondí. No después de esto, asintió. Prepararé los cargos. Y Lucas. No se va a ir con una palmada en la muñeca. Esto es grave. Aprecié eso. Pero lo que sentía sobre todo era alivio. Porque por fin. Después de semanas de acoso. Mentiras. Documentos falsos. Denuncias de emergencia falsas e intimidación. Victoria había hecho la única cosa que terminaba con todas las zonas grises. Había dejado evidencia tan innegable que ni siquiera su propia junta podía darle la vuelta. Antes de que el teniente se fuera. Preguntó. ¿Quiere presentar denuncia oficial? Sí, dije sin dudar. Ponga todos los cargos que correspondan. Asintió una vez. Firme. Considérelo hecho. La noticia se extendió por los robles más rápido que un incendio. Al mediodía oí a los vecinos discutiendo desde el sendero de la loma. Indignación. Incredulidad. Disculpas gritadas al aire como confesiones. Algunos culpaban a la Junta. Algunos se culpaban a sí mismos. La mayoría culpaban a Victoria. Marcos llegó sobre las 2. Bajando por el sendero con la postura derrotada de un hombre que acaba de ver derrumbarse toda su reputación profesional. Lucas, dijo. Quitándose las gafas de sol. La Junta vio el vídeo. Estamos impactados. No tan impactados como yo, respondí. Soltó una risa sin humor. Justo. Escuche. Nadie en la Junta sabía que llegaría tan lejos. Pensábamos que exageraba la confusión de límites. No sabíamos que falsificaba mapas. Y desde luego no sabíamos que destrozaría su propiedad con un todoterreno de lujo. Sin embargo la defendisteis, dije. No con acusación. Sino con claridad. Tiene razón, dijo. Lo hicimos. Y estábamos equivocados. Se aclaró la garganta. Bajando la voz. La Junta votó esta mañana. Está oficialmente removida de su cargo de forma permanente. Asentí. Era la decisión correcta. No justicia todavía. Pero la primera consecuencia. Marcos continuó. Los vecinos están furiosos. Exigen transparencia. Quieren ver los mapas reales de límites. Quieren saber cómo la comunidad gastó cuotas en playas que no eran suyas y los cargos de la guardia. Eso va a golpear fuerte a la comunidad. Ella lo causó, dije.
Él estuvo de acuerdo. Lucas, añadió. Sé que no está obligado. ¿Pero estaría dispuesto a mostrar sus documentos en una sesión comunitaria? La gente necesita entender qué pasó realmente. Lo consideraré, dije. Pero ahora mismo esto tiene que seguir los cauces legales. Entiendo, dijo. Se giró para irse. Luego dudó. Una cosa más. Victoria ha estado contactando en privado a vecinos. Afirma que es la víctima. Dice que usted la está incriminando. Dice que el teniente está sesgado. ¿Alguien le cree? Marcos sacudió la cabeza. Después de anoche. No. Quemó todos los puentes que tenía. Se fue en silencio, dejando solo el zumbido constante del río detrás de él. Más tarde esa tarde, el teniente llamó. Lucas, dijo. La fecha del juicio está fijada y el juez quiere toda la evidencia en vídeo. Su escritura. Su plano. Todo. Vamos rápido. Bien, respondí. Este es uno de los casos más claros de abuso de comunidad que he visto nunca, añadió Ortega. Y con el vídeo del vandalismo. No tiene ninguna posibilidad. Miré la línea de valla rota. El suelo arrancado. El todoterreno todavía atascado como un monumento a la arrogancia. No, dije suavemente. No la tiene. Porque esto ya no era una disputa de límites. Esto era rendición de cuentas. Y el siguiente paso no era una reunión en un sendero de loma. Era un juzgado donde la verdad llevaba consecuencias reales y donde Victoria Ramos por fin enfrentaría todas las suyas. El juzgado de la capital de provincia no era grande. Solo un edificio cuadrado de ladrillo con bancos metálicos y un escáner de seguridad. Pero la tensión dentro se sentía más grande que cualquier sala que hubiera pisado nunca. La gente llenaba las filas. Propietarios de los robles. Miembros de la junta. Vecinos curiosos. Incluso algunos periodistas que habían oído rumores de una presidenta de comunidad acusada de destrozar una valla en plena noche. El teniente Ortega me recibió en la primera fila. Lucas, dijo, ofreciendo un rápido asentimiento. Todo está en orden. El juez ha visto el paquete de pruebas. Sujeté fuerte la carpeta de cuero bajo el brazo. Había traído todo, la escritura. El plano de 1935. El certificado de derechos de Rivera y capturas impresas de mis cámaras de sendero. Pero el peso real hoy no era el papeleo. Era el vídeo. Porque una vez que el juez viera exactamente lo que Victoria había hecho. Como había veaponizado reclamaciones falsas. Límites alterados y estrellado su todoterreno contra propiedad privada. No habría vueltas. No habría excusas. No habría malentendidos. Esto era rendición de cuentas bajo juramento. Se hizo el silencio cuando el alguacil llamó. Causa Herrera contra Ramos. Las partes. Acérquense. Avancé con mi abogada. Sara Blanco. Una especialista en derechos de propiedad con mente afilada y voz que cortaba más limpio que cualquier sierra. Llevaba el dossier de pruebas como si fuera una herramienta cargada. Victoria entró por la puerta opuesta. Con una chaqueta 2 tallas demasiado formal para un juzgado rural. Su pelo impecable. Barbilla levantada. Expresión tallada en confianza frágil. Pero sus ojos recorrían la sala. Tomando a los vecinos que antes coreaban su nombre. Ahora susurrando tras manos levantadas. Estaba sola.
La junta que antes la obedecía como a un general estaba ahora detrás de mí. La jueza Harris leyó los cargos con calma. Invasión. Daños a propiedad privada. Vandalismo. Denuncia falsa de emergencia. Victoria se enderezó. Señoría. Pretendo demostrar que el señor Herrera fabricó pruebas para... La jueza levantó una mano. Examinaremos las pruebas de forma ordenada. La jueza se volvió hacia Sara. Señorita Blanco. Su alegato inicial. Sara dio un paso adelante. Señoría. Este caso es clarísimo. La acusada. Señora Ramos. Reclamó repetidamente propiedad de tierra que legalmente pertenece a mi cliente. Cuando se le enfrentó con documentos legítimos. Escaló de acoso a conducta criminal. Culminando en vandalismo nocturno de marcadores de límite y un intento grabado de retirar propiedad con su vehículo. Hizo una pausa. Levantando el dossier. Todo ello respaldado por documentos certificados y vídeo. La jueza asintió. Proceda. La primera prueba fue mi escritura. Victoria permaneció inmóvil. Pero su mandíbula se tensó. La segunda fue el plano de 1935 proyectado en la pantalla de la sala. La línea de límite negra y nítida cortaba el valle como un cuchillo, colocando sin duda toda la propiedad ribereña de mi lado. Los vecinos del fondo susurraron. Voces cargadas de shock. Luego vino el certificado de derechos de Rivera. Sellado. Notariado. Indiscutible. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Sara pulsó reproducir el vídeo de la cámara de Sendero. A las 2:07 faros barrieron el encuadre. A las 2:08 la silueta de Victoria emergió. A las 2:09 el todoterreno embistió el primer poste. A las 2:12 el alambre se envolvió alrededor del parachoques. A las 2:14 el todoterreno patinó. Perdió el control y se estrelló en la cuneta. Hubo jadeos. Algunas personas se cubrieron la boca. Victoria miró fijamente al frente. Rostro congelado en negación. Dedos agarrando la mesa tan fuerte que los nudillos se blanquearon. Cuando el clip terminó, Sara dejó que el silencio hablara durante 3 segundos completos antes de volverse hacia la jueza. Señoría. Esto no es una interpretación. Esto no es un malentendido. Esto es una violación deliberada de la ley. La jueza Harris ajustó sus gafas. Señora Ramos. ¿Desea responder? Victoria se levantó despacio. Por un momento me pregunté si admitiría la verdad. ¿Se disculparía? ¿Suplicaría clemencia? No lo hizo. Señoría, dijo. Voz fina pero desafiante. Esa valla se instaló ilegalmente. Obstruía el acceso legítimo de la comunidad a la ribera. Propiedad que Los Robles ha mantenido y usado durante décadas. Actué para proteger recursos comunitarios. Harris parpadeó una vez. Señora Ramos. ¿Posee algún documento que contradiga la escritura o el plano del demandante? Levantó la barbilla. Los mapas de la comunidad muestran claramente. Los mapas de la comunidad, la interrumpió. No son documentos legales de límites. Victoria dudó. Pero lo intentó otra vez. ¿Pero la comunidad? La comunidad, dijo la jueza. Inclinándose hacia adelante, fue engañada. Un murmullo recorrió la sala. Continuó. Presentó denuncias falsas de emergencia. Invadió repetidamente.
Dañó propiedad que no le pertenecía y casi causó un accidente grave conduciendo de forma imprudente. Su fachada se agrietó. Esa valla no debería haber estado ahí. Estaba en su tierra, dijo Harris con dureza. Tierra que su comunidad nunca ha poseído. ¿Vaciló? Estaba protegiendo a nuestros vecinos. La voz de la jueza bajó a un nivel que silenció toda la sala. Señora Ramos. No estaba protegiendo a su comunidad. Estaba protegiendo su ego. Su rostro cayó. No de vergüenza, sino de la realización de que había perdido el último centímetro de suelo en el que se sostenía. La jueza Harris tomó su bolígrafo. Veredicto como sigue. Culpable en todos los cargos. Jadeos otra vez. Algunos por fin murmurados desde el fondo. Continuó. Se le ordena pagar la restitución por todos los daños a la propiedad. Una multa por denuncia falsa de emergencia. 200 horas de servicios a la comunidad asignadas por la provincia y una orden de alejamiento. Deberá mantenerse a no menos de 150 metros de la propiedad del señor Herrera en todo momento. La boca de Victoria tembló. ¿150 metros? Pero vivo. Esa es la sentencia, dijo la jueza. Se levanta la sesión. El mazo cayó con un golpe final y resonante. Victoria se hundió en su asiento. Hombros colapsando hacia adentro. La que fuera inquebrantable presidenta de comunidad se quedó inmóvil. Mirando a la nada. Rodeada de vecinos que ya no la seguían. Solo la compadecían. El teniente Ortega se acercó a mí con un firme apretón de manos. Esto es justicia. Lucas. Muy esperada. Sara cerró el dossier con satisfacción. Enhorabuena, susurró. La verdad ganó. Pero no era Victoria lo que sentía al salir a la luz del sol fuera del juzgado. Era cierre. Un final muy esperado a una batalla que nunca pedí pero me negué a perder. Y mientras los vecinos de Los Robles pasaban a mi lado, ofreciendo disculpas, apretones de manos, incluso invitaciones a reuniones comunitarias, me di cuenta de otra cosa. La mentira por fin había muerto. La verdad por fin había prevalecido. Y por primera vez desde el día en que Victoria irrumpió en mi tierra con sus mapas falsos y su confianza más alta que el sentido común, el río se sintió en paz otra vez. Pero la paz no era algo que simplemente apareciera. Tenía que reconstruirse. Cuando las puertas del juzgado se cerraron detrás de nosotros, los vecinos de Los Robles estaban dispersos por las escaleras. Algunos en silencio. Algunos sacudidos. Otros visiblemente aliviados. El hechizo que Victoria había lanzado sobre ellos durante años por fin se había roto. Partido por las pruebas. La ley y sus propias decisiones imprudentes. No más amenazas. No más notificaciones falsas. No más mapas impresos desde el mundo de fantasía en el que vivía. El teniente Ortega caminó conmigo hacia el aparcamiento. Llevó esto mejor que la mayoría de la gente, dijo. Muchos habrían gritado. Respondido. Escalado. No tuve que hacerlo, respondí. La verdad hizo el trabajo. Asintió ligeramente. Si todos los litigios de tierra terminaran así, mi trabajo sería más fácil. Le estreché la mano. Gracias por intervenir cuando importaba. Demonios, dijo, tocándose el sombrero. Para eso estoy aquí. Pasó una semana. Luego 2. El caos que antes definía Los Robles se disolvió en visitas educadas y disculpas tranquilas.
Los vecinos bajaban por el sendero de la loma no a protestar. No a grabar. No a exigir acceso. Sino a hablar. A hablar de verdad. Él es vicepresidente de la comunidad. Marcos. Vino con las manos en los bolsillos. La humildad reemplazando su antigua confianza corporativa. Estamos intentando reconstruir la junta desde cero, me dijo. Hemos terminado de fingir que controlamos cosas que no nos pertenecen. Ahora la gente quiere transparencia. Supervisión real. Eso está bien, dije. Lo llevaréis mejor que ella nunca lo hizo. Se rió. Bajo listón. Lucas. Algunos vecinos trajeron pasteles. Pan o notas escritas a mano. Uno de ellos. Un hombre llamado Pérez. Se quedó conmigo una mañana en la ribera. Si alguna vez quiere organizar un evento comunitario aquí abajo, dijo titubeante. Nos sentiríamos honrados. El gesto me sorprendió. Lo tendré en cuenta, dije. Asintió agradecido antes de volver hacia la loma. La hostilidad que antes salía de los robles ahora se había convertido en otra cosa. Humildad. Aceptación. Una disposición a enfrentar el hecho de que habían dejado que el ego de una mujer llevara a todo un vecindario por mal camino. 3 semanas después de la sentencia. Por fin pude volver a centrarme completamente en la casa. Terminé de enmarcar las ventanas. Colgué las últimas piezas de revestimiento. Instalé el inversor solar. La terraza envolvente. Mi parte favorita. Estaba casi terminada. Daba al río. Se extendía amplia y firme como una promesa silenciosa. Cada tarde me quedaba en esa terraza con una bebida. Viendo cómo la luz del sol rozaba el agua. Ni una sola vez un miembro de la comunidad pisó la orilla. Ni una sola vez encontré una notificación falsa pegada en mi generador. Ni una sola vez faros destellaron en mi cámara a las 2 de la madrugada. El silencio no estaba vacío. Estaba ganado. Entonces llegó la carta. Un simple sobreentregado por correo ordinario. La dirección del remitente era Junta Interina de la Comunidad de Propietarios Los Robles. Dentro había una disculpa mecanografiada firmada por cada miembro de la Junta excepto uno. Reconocemos que la comunidad de propietarios Los Robles no tenía jurisdicción legal sobre su finca ribereña y que las acciones pasadas de nuestra expresidenta violaron tanto la ley como el respeto vecinal. Extendemos nuestras disculpas y nos comprometemos a asegurar que ningún vecino ni miembro de la Junta interfiera nunca más con su tierra o derechos de acceso. Debajo de las firmas había una nota manuscrita, deberíamos haberlo sabido antes. No volveremos a cometer ese error. Doblé la carta con cuidado y la guardé dentro de la carpeta de cuero junto a todos los documentos que iniciaron esta guerra. No como trofeo, sino como recordatorio. Los derechos importan. La verdad importa. ¿Y la tierra? Especialmente la tierra transmitida a través de generaciones. Recuerda a quién pertenece. La primavera llegó temprano aquel año. El río creció. Grueso por el deshielo. Pero calmado a su manera imparable. Planté un marcador de límite de cedro en el borde de mi propiedad. No una advertencia agresiva. Solo un hecho. Propiedad privada. Rivera Herrera. Los vecinos lo respetaron. Todos lo respetaron. Victoria no volvió a Los Robles. Se decía que se había mudado a otra provincia. Lo bastante lejos como para no tener que enfrentar a la gente que presenció su caída en primera fila. La orden de alejamiento seguía en vigor. Aunque dudaba que la pusiera a prueba.
Algunos finales no necesitan confrontación. A veces la ausencia es cierre. La casa quedó terminada a principios de verano. Me quedé en la terraza el día que clavé el último clavo. El río curvándose alrededor de la curva como una cinta plateada. El viento llevaba el suave crujido de los pinos. Sin sirenas. Sin gritos. Sin funcionarios de la comunidad bajando por el sendero con cámaras o portapapeles. Solo paz. Paz ganada a pulso. Apoyado en la barandilla. Recordé aquella primera mañana en que Victoria llegó. Irrumpiendo hacia mí con autoridad falsa y confianza real. Recordé las llamadas al 112. Los mapas falsos. Las invasiones. El todoterreno atascado en la cuneta. El mazo del juzgado golpeando la verdad final. Todo ello. Y por primera vez no sentí rabia. Solo claridad. En Castilla. La tierra no es solo suelo. Es legado. Responsabilidad. Prueba de lo que una familia luchó. Protegió y transmitió. Y ninguna comunidad. Ninguna presidenta. Ningún papeleo falso puede reescribir eso. Respiré el río. Constante y antiguo. Fluyendo por el mismo camino que había seguido mucho antes de que existiera Los Robles y mucho después. Este río, dije en voz baja, está exactamente donde debe estar. Y yo también. Si alguna vez has tenido que defender tu terreno contra quienes se sobrepasan, deja un simple sí en los comentarios para que sepa que no soy el único. La justicia solo funciona cuando nos negamos a retroceder. Y si quieres más historias de tierra, coraje y hacer lo correcto, suscríbete. Estaré aquí junto al río para la siguiente.